Buenas noches, participantes de este curso. Disculpen la tardanza, la verdad salgo del trabajo el día de hoy. Siempre trato de no coincidir mi trabajo con las ponencias que se brinda a través de esta escuela tan importante y tan valioso como el día de hoy. Vamos a tocar un tema muy importante para que todos podamos retroalimentarnos. Disculpas, mil disculpas por la tardanza. El día de hoy ha sido lamentablemente una serie de obstáculos que no ha permitido ingresar a la hora o a tiempo. Bien, el día de hoy vamos a hablar un tema, como les decía, que ya hace un mes aproximadamente, un poco más de un mes, se ha presentado casos a nivel del Perú, casos de la gripe aviar. Ahora vamos a hablar, la gripe aviar es ocasionada por una serie de cepas de la gripe o influenza A, pero vamos a hablar ahora de las diferentes cepas y la que específicamente vamos a tocar el día de hoy en nuestra ponencia es la H5N8, que es una de ellas, la cual se caracteriza por no ser mortal. También vamos a hablar de vamos a hacer una comparación de aquellas que sí pueden ocasionar esa cierta letalidad o mortalidad en el humano. Pero en el caso de la que vamos a tocar hoy día, no se han presentado casos de letalidad en humanos causadas por esta cepa. Bien, voy a pasar a compartir pantalla. Si hay algún inconveniente, me lo dicen por favor. Al finalizar, vamos a hacer comentarios o preguntas acerca del curso. Gracias. Bien, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que forma parte de la salud pública. Todo el equipo multidisciplinario, la enfermera, quien les habla, entre otros profesionales, deben tener conocimiento de cómo actuar y qué hacer ante estos casos de gripe aviar, ya sea en aves, pero también cómo podemos prevenir aquellos contactos hacia la especie humana. Bien. Quien les habla es Magíster Nuri Natalie Chumpitas Valdivia, ya Fiorella me presentó. Es un tema que es muy importante que todos podamos enriquecernos con este. Bien. Los temas a tratar el día de hoy son diagnóstico, medidas preventivas, pronóstico, que también incluye la evolución y el tratamiento. Antes de pasar, como toda información que es brindada, tenemos que primero conocer lo macro para luego ir a lo más sintético, a lo simple, a lo más conciso. Tenemos que hablar primero de cuál ha sido la presencia, la incidencia de esta gripe aviar a nivel mundial para poder saber un poco a qué se debe la presencia de esta en Sudamérica y propiamente en nuestro país. La Organización Panamericana de Salud durante el año 2022 notificó la circulación de la influenza o gripe aviar altamente patógena, la H5. Pero esta H5, como les digo, tiene una serie de cepas a su vez, pero la que vamos a nombrar ahora, como les decía, no es letal. Pero es bueno que también ustedes conozcan. Entonces, esta H5 en aves de traspatio, ¿qué quiere decir traspatio? Aquellas personas que necesitan hacer la crianza dentro de su domicilio, en la parte del patio, un tipo corral pequeño. Entonces, en estos casos se presentó una alta incidencia de este patógeno, que es la H5. Y esto fue en Colombia. También en aves comerciales en México y aves de traspatio y comerciales, es decir, en aquellas, de repente, negocios donde tienen aves vivas en Estados Unidos. En el mes de abril, Estados Unidos reporta el primer caso en humano de influenza, que les decía la influenza A hace un momento, que es la H5, pero esta es la N1. Esta N1 tiene la característica, por eso les decía que hay que quedar en su mente algo muy diferenciado. La N1 es aquella que sí, al ser de alguna manera transmitida hacia el humano, podría haber en esta sí una alta letalidad, pero que no, felizmente es la que no se ha presentado, al menos en estos meses, en el Perú en una persona que participó del sacrificio de aves de corral.
ante esta situación, el 13 de septiembre del 2022, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, también conocida como la FAO, emitió una alerta para América Central y América del Sur sobre el riesgo de introducción y propagación de la influenza aviar altamente patógena. Por eso se le dice altamente patógena, pero existen las cepas que ahora vamos a ver, recomendando vigilar la mortalidad inusual en aves. Aquí básicamente se reportó, se notificó como un riesgo epidemiológico, pero dirigido hacia la especie de aves, ¿no? Ya sea diferentes aves por zonas, por países, pero no habla mucho de la incidencia en humanos ni letalidad en ellos en estos reportes a nivel mundial. En el Perú, ya nos vamos a algo más conciso en nuestra realidad, los virus de influenza aviar son de alta y de baja patogenicidad. Como bien sabemos, este término patogenicidad se refiere a que pueden causar una serie de síntomas, tanto en este caso a las aves o en aquellos humanos en contacto. Pero si hablamos de una alta patogenicidad, quiere decir que hay una mayor concentración de este virus, recordemos que es un virus, y que puede conllevar a complicaciones más severas. Ahí hablamos de una alta patogenicidad. Desde el 2006, según lo que esta información le ha obtenido del Ministerio de Salud, en donde especifica de forma detallada que en el Perú se han detectado casos de baja patogenicidad desde el 2016. Quiere decir que desde 2006 siempre se han dado estos casos de la gripe aviar. Siempre han sucedido, siempre se han dado. Pero no han significado un riesgo para la especie humana, tan solo se han sucedido brotes en las aves, en pelícanos o entre otras, pueden ser también aves de corral, pero que no ha llegado a grandes magnitudes de riesgo para la población. Recordemos que esta es una enfermedad viral de origen respiratorio que afecta a las aves. Se transmite por el contacto directo entre aves, sus secreciones, heces u objetos contaminados. Por primera vez se ha detectado los de alta patogenicidad en el Perú en estos últimos meses, conocida como la gripe o la influenza H5. Esta sí es considerada de una alta patogenicidad, pero no de alta letalidad. Aquí tiene que ir acompañada de la N1 para considerarse así, ya que la que se ha presentado, como vemos en la parte inferior de esta PPT, la H5N8, esta generalmente puede ser patógena, es decir, puede ser de un alto impacto de contagio, es decir, entre aves puede haber múltiples brotes, pero no es de una alta letalidad. Hablemos un poco de cómo se ha dado esta gripe aviar H5N8 en el Perú. El virus ha llegado a través de las aves que provienen del hemisferio norte por la temporada de verano, justamente ahora, hacia nuestro hemisferio, que es el hemisferio sur. De diversos continentes, ha venido esto avanzando, este tipo de gripe, ¿no? Primero llegó a Europa, ahí se dieron los primeros brotes, luego pasó al continente de Norteamérica y luego posteriormente ya a Sudamérica. Especialmente, de forma específica, esta gripe, como el nombre lo dice, pues afecta a aquellas aves, exclusivamente pelícanos u otras aves marinas en un inicio. Pero el riesgo de contagio humanos es muy raro. Generalmente sucede los brotes en aquellas aves de corral o de traspatio, como hace un momento les nombré, y también suceden estos brotes en aquellos mercados donde tienen aves vivas, ¿no? Para venta. Ahí es donde podría considerarse un mayor riesgo en humanos porque las personas manipulan estas aves muchas veces sin la protección necesaria. También vamos a ver las medidas de prevención. Si bien no es letal para el humano, este tipo de gripe aviar, la H5N8, pero sí pueden suceder síntomas y si la persona no quiere pasar por una serie de síntomas respiratorios, y más aún si tenemos una persona que quizás ya tiene
enfermedades preexistentes o comorbilidades. Tenemos una persona asmática, una persona que ya tiene de repente una fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera. Y tiene que verse en contacto por trabajo u otras actividades sin las medidas de protección, pues lógicamente podría ocasionar una serie de complicaciones en su sistema respiratorio. El brote de gripe aviar puede afectar a las granjas de aves. ¿Ya? También puede suceder ahí, no solamente en aquellas aves de traspatio o de aquellas personas que tienen un pequeño corral dentro del domicilio, porque estas aves han tenido contacto con aves silvestres, como son los pelícanos, ¿no? Pero también puede suceder en las granjas de aves que se supone que son tecnificadas y están con todos los protocolos de seguridad. También puede suceder si SENASA no hace adecuadamente la función o si sí la cumple, porque sabemos que sí lo hace de repente. Existen aquellas granjas que no están pues oficializadas, quizás son aquellas granjas que no son supervisadas y SENASA no sabe que existe. ¿Qué hacer ante un brote? Como en todos la presencia de brotes, diferentes infecciones que se han dado durante todos estos años, diferente como la gripe, la influenza, que fue un tiempo también que se presentó, ya tenemos la vacuna de la influenza que se coloca anual en el caso del humano. Pero en el caso de este brote que ocasiona una serie de síntomas y de manera específica, es un virus que afecta a las aves, a la especie de aves. Ante este brote, se debe reportar a la autoridad sanitaria de SENASA. ¿Por qué? Porque ellos son los que se encargan de monitorear, supervisar que exista una salud agraria, una salud en animales, una salud justamente hacia las especies, ¿no? Verificar que haya una salud que así unidos al sector salud pueda unirse y complementar esa salud pública tan necesaria en casos de brotes. Bien, si hablamos del diagnóstico, la mayoría de los casos de infecciones de gripe aviar humana se deben al contacto con aves infectadas o superficies que están contaminadas con excreciones de aves infectadas. También puede ser saliva, porque muchas de estas aves pues presentan una serie de síntomas también respiratorios, saliva, secreciones en las heces. Entonces, esta información proviene del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, ¿ya? La CDC, pero este reporte se encontró en la CNN, que conocemos que es una entidad periodística internacional. Entonces, esta información que proviene del CDC, que es un centro donde hacen el seguimiento de aquellas enfermedades que pueden suceder a través de brotes en animales. Entonces, ese seguimiento que se encarga la CDC, este centro, que pertenece o está en Estados Unidos, es la que se puede decir en un inicio, como vimos en la PPT, la primera, nos hablaba de los primeros casos que se reportaron en algunos países. Ellos son los que a ellos llega la notificación, porque hablamos que también se presentó en Estados Unidos esos casos de gripe aviar. ¿Y por qué ante este brote el personal, en este caso el personal de la CDC, debe hacer la supervisión y monitoreo de estas aves? Porque como sabemos, todo brote no solo se queda en una zona, puede ir apareciendo en otras zonas de Estados Unidos y justamente porque las aves pueden migrar, es donde llega a otros continentes, como en el Perú. Entonces, en el Perú ya se dieron los casos. Vamos a ver ahora también, al finalizar, la alerta epidemiológica que emitió el Ministerio de Salud, de acuerdo a los casos presentados en algunos departamentos de nuestro país. Entonces, el diagnóstico básicamente se va a realizar la mayoría de los casos de infecciones de gripe aviar se deben al contacto con aves. Entonces, desde ahí ya se puede hacer ese diagnóstico precoz. Esto lo realiza específicamente de acuerdo a la sintomatología. Toda persona en contacto directo con secreción, hablamos ya de aquellas, si nosotros no vamos a hablar solamente pues del aspecto de la especie de aves, ¿no? Somos profesionales y tenemos que conocer cuáles serían los riesgos para el humano. Entonces, toda persona en contacto directo con secreciones con animales enfermos o sus secreciones, pero en el contexto de una episodia, es decir, de aquellos casos de aves de corral que pueden presentar los siguientes síntomas.
Esta persona puede tener fiebre, puede tener tos, dolor de garganta, enrojecimiento de ojos y dificultad para respirar. Entonces, cuando vemos esos casos, esos signos, esos síntomas, nos quiere decir que podemos estar ante una persona que ha tenido contacto directo sin las medidas de prevención. Por trabajo, puede ser que sea uno de las, de repente, como vimos en televisión, muchos de nosotros hemos visto que inclusive uno de estos pelícanos cayó en una de las domicilios de una familia, entonces de repente esta persona por curiosidad tocó esta ave o tiene también animales de corral que han tenido contacto con estas. Entonces, al momento de manipular a sus propias aves de corral o de crianza, pues ya tiene ese contacto y puede presentar estos síntomas, que si bien no son severos, pero sí pueden causar una serie de molestias en su estado de salud. ¿Cuáles serían las medidas preventivas? Como bien sabemos, a nivel de salud, a nivel asistencial, nosotros como profesionales tenemos diversas funciones. Una de ellas son las medidas preventivo-promocionales. Entonces, para nosotros poder orientar a la población, muchos de ustedes tienen contacto ya sea en hospitales, en clínicas, en centros de salud, maternos, puestos, diferentes instituciones de salud. Entonces, ustedes tienen que conocer por lo menos lo básico acerca de esta infección, no alarmar a la gente. Muchas veces por internet hay reportes de que este caso de gripe aviar presentado en aves, al tener contacto de los humanos ya es mortal. Definitivamente no, no es una epidemia, son brotes, que es muy diferente a una endemia o epidemia. Un brote son casos aislados que se presentan en diferentes especies o zonas. Una endemia son casos que se presentan de repente en un país completo y epidemias cuando se traslada hacia otras regiones. Es un poquito para que ustedes comprendan y no alarmar a la población. Entonces, si esto se presenta en especie de aves y puede también o sea, de alguna manera al transmitirse, no contagiarse, transmitirse a través de esas secreciones fecales, salivales, entre otras, de aves enfermas a humanos, no es letal, pero sí es necesario que ustedes sepan los síntomas que hemos visto para que la persona pueda identificar y aislarse. Porque si la persona no también tiene aislamiento, pues definitivamente esas secreciones en aquellas personas vulnerables pueden causar algún tipo de contacto y, ¿por qué no?, algún tipo de complicación. Entonces, para prevenir todo ese círculo, simplemente hay que tener las medidas preventivas que radica en el control de la gripe aviar H5N8. Este es un trabajo multisectorial. ¿Qué quiere decir multisectorial? De todos los sectores. SENASA tiene que formar parte de este monitoreo. Ellos, en primer lugar, ya que su función es velar pues justamente por la salud pública, salud ambiental, entonces ellos en primer lugar van a controlar esto de las especies de animales. Los profesionales de la salud pues son los que van a velar por aquellas personas, trabajadores, aquellas personas que han tenido contacto directo con las aves, que las hayan tocado, no necesariamente si estás a una distancia, pues eso no es que vuela y va a aparecer en tu cuerpo, no, no es así, simplemente tienes que haber tenido contacto directo con esas heces o secreciones, haber tocado esa superficie o haber tocado al ave enferma. Las personas rara vez contraen la gripe aviar. Sin embargo, las infecciones humanas con virus de la gripe aviar pueden ocurrir cuando entra suficiente virus en los ojos, en la nariz o la boca cuando se inhala. Es decir, tiene que ser una gran carga viral para que la persona pueda transmitirse al ser humano o a la persona. Generalmente esto es más común si esta ave de corral tuvo contacto con esta ave silvestre y luego pasa al corral del domicilio, pues la persona ahí sí tiene un contacto directo, ¿no? O aquellos niños que de repente han estado cerca de las playas donde han estado apareciendo estas aves y han podido cogerlas por curiosidad. Entonces, definitivamente ahí sí hay un contacto directo porque no tuvo las medidas de prevención, no usó guantes, no usó mascarilla, lo que vamos a ver ahora. Entonces, como precaución general, siempre que sea posible, la persona debe evitar el contacto directo con las aves, siempre. Evitar ese contacto directo.
con esa ave silvestre. Recordemos que toda ave silvestre, como todos los animales que son pues de áreas silvestres, tienen sus propias enfermedades. Entonces, si nosotros los tocamos, muchas veces ellos nos pueden contagiar algún tipo de virus o inclusive nosotros también, porque son aves o son animales que son justamente de una área que no debería estar involucrada pues las personas, porque nosotros también podemos transmitirles. Entonces, definitivamente, para cortar ese círculo, lo que tenemos que hacer es evitar el contacto directo. Si vemos desde donde estemos a uno de estos pelícanos en aparentes signos de estar enfermo o muerto, pues se tiene que informar a SENASA para que ellos tomen las medidas, porque ellos sí tienen el EPP, tienen todos los materiales necesarios para poder tocarlos y pues eliminarlos. ¿Las aves silvestres pueden infectarse con el virus de la gripe aviar? Claro que sí. Ajá. Incluso si no parecen estar enfermas. Generalmente ellos sí, porque forma parte de su organismo, de su genotipo. Entonces, estas aves silvestres están muy simplemente, aunque parezcan estar sanas, podemos ver muchos películas en algunas zonas del Perú, pero estos pueden estar en un alto riesgo de infectarse entre ellos. También hay que evitar el contacto sin protección con aves domésticas, aves de corral que parezcan enfermas o muertas, ¿no? Claro que no hay que tampoco alarmarse, muchos de ellos pueden morir por una serie de enfermedades que también ya existen en las aves de corral cuando no tienen sus vacunas. Todas ellas saben, si alguna de ustedes ha tenido contacto o ha trabajado o conoce sobre cómo se debe cuidar de las aves en un ambiente como corral. Entonces, estas también se les aplica unas vacunas determinadas. Entonces, al no alarmarse, simplemente comunicar para que ellos puedan, de repente, personal de SENASA, verificar si se trata de estos casos o simplemente de otro tipo de infección propia de las aves. No toque superficies que puedan estar contaminadas con saliva, mucosidad o heces de aves silvestres. Definitivamente eso no tocarlas, mucho menos si aparecen enfermas o aparentemente muertas, aunque muchas personas a veces por pena, pues han querido mostrar algún tipo de apoyo a esas aves, ¿no? Querer ayudarlas, pero definitivamente esto no beneficia a cortar ese círculo y a que siga propagándose o que las personas puedan presentar algún tipo de síntomas. Toda la información que les estoy proporcionando ha sido brindada por el Ministerio de Salud, así que es simplemente un resumen y también por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades que le decía, que es el CDS, que radica este centro en Estados Unidos. ¿Cuáles son las medidas de protección para las personas que por su trabajo entran en contacto con aves infectadas de la gripe aviar? ¿Cuál sería en estos casos? Bien, como todas las personas que trabajamos en el sector salud, conocemos que existen medidas de protección, ya sea de barrera, ¿no? Puede ser el uso de mandilón, guante, mascarilla. Pues en los casos de personas que por necesidad tienen que trabajar haciendo alguno de estos, ya sea por trabajar en una empresa que se encarga, pues, tiene aves vivas de repente de crianza, o también un pequeño negocio familiar de corral. Entonces, todas ellas, si en algún momento han podido tener contacto con las aves salvajes o silvestres, entonces siempre tiene que usar el equipo de protección como guantes, un respirador N95 si está disponible, o por lo menos una mascarilla facial, es la simple, que es la quirúrgica, por lo menos, y si es posible, la protección para los ojos. Más aún, esta protección debe ser muy minuciosa, que incluye el respirador N95 en aquellos trabajadores de SENASA. Ellos, pues, con más, de repente, una mayor protección, ser más meticulosos en el uso de estos equipos. Así también tiene que evitarse el tocar la boca, la nariz o los ojos después del contacto con aves o superficies que puedan estar contaminadas con saliva, mucosidad o heces de aves silvestres o domésticas. Definitivamente, ¿no? Si queremos, existe este temor, ese miedo de aquellas personas que tienen que tener contacto, pues simplemente al terminar las actividades recién, ¿no? Pero en el momento de
de tener que tener contacto con las aves, pues no tocar estas áreas que podrían ser justamente en estos casos presentarse las episodias, como dije hace un momento, y con aquellos síntomas en aquellas personas que tienen el contacto directo por el ingreso a través de estas mucosas. Esta información que les estoy proporcionando es muy actualizada de abril de 2022, donde nos especifica estas que son las medidas de protección. Esas son las dos primeras. También nos habla la CDS acerca del lavado de manos para cortar el círculo, el brote de cualquier virus, sea de origen o de una especie animal o en cualquiera de fuese el caso. Siempre el lavado de manos cumple un papel de barrera, de impedir que justamente el virus se propague con agua y jabón porque forma una capa de arrastre y elimina toda esa capa bacteriana o de virus después de tocar a las aves y cambiarse de ropa antes de tener contacto con aves domésticas sanas y después de manipular aves silvestres. Definitivamente estos cuidados deben ser más que todo dirigidos al personal que tiene contacto directo con las aves por trabajo. Luego también pues hay que desechar los guantes, la mascarilla, la ropa, si ha tenido contacto con aves enfermas, pues esa ropa también, si ha tenido un mandilón, si ha tenido un EPP especial, y lavarse las manos con agua y jabón. Entonces, es importante esto siempre decir a la población. Si aquella población que necesita tener contacto directo por trabajo, ya sea cualquiera del caso, si es porque tiene aves de corral o aves de repente de algún asunto comercial, ¿no? En aquellas empresas que se dedican a la venta de aves vivas. Entonces, ellos también deben tener mucho cuidado y no confiarse porque aún está presente este caso de gripe aviar en nuestro país. Está circulando. Entonces, no podemos decir que las aves las aves que son, pues, se puede decir, de consumo diario, podrían o no estar contaminadas. Algo que quiero recalcar, que de repente es una idea equivocada o falsa, es que cuando nosotros queramos consumir aves en diferentes formas, de pavo, pavita, pollo, etcétera, no quiere decir que por el consumo el ser humano se vaya a contagiar. Es algo falso, porque las carnes, en este caso el pollo o las aves, tienen que ser bien cocidas para el consumo humano. Entonces, el momento de la cocción, pues definitivamente como se hace una cocción adecuada, no existe la presencia de cualquier tipo de bacteria o virus que están dentro de las carnes, no necesariamente esta. Entonces, cuando tienen una adecuada cocción, no existe el riesgo de la presencia de cualquier o transmisión de cualquier virus o bacteria. Entonces, eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta para que si alguno de sus pacientes o ustedes como comunicadores en salud les pregunta, eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Ningún paciente va a poder, o alguna persona que tiene el temor de consumir estas aves, cualquiera de las que le dije en su momento, va a tener el contagio. Bien, algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta es que aquellos propietarios de aves y personas que tienen aquellas aves de traspatio, de corral, en estos casos van a ser las mismas medidas que se tomó para aquellos que tienen que trabajar con aves de repente silvestres o aquellas, ya sea como el caso de personal de SENASA, que donde ellos tienen una serie de medidas de protección, pues son las mismas. Solo lo único que cambiaría, como les dije en su momento, es que de repente no van a usar pues el respirador N95. Lo que pueden utilizar como medida de prevención es una mascarilla quirúrgica, que son las celestes con liga, o los guantes, ¿sí? Usar los guantes. También, si es posible, lentes transparentes, esos que se utilizan como medidas de protección o en los CPP, y usar pues una ropa adecuada que pueda ser de repente lavable, ¿no? Puede ser un mameluco, algo lavable o de un material especial que se cambia cuando terminas de atender o cuidar a estos animales de corral o de traspatio, ¿no? Eso serían las medidas y lógicamente, como pongo en la imagen, es el lavado de manos. Si no existe un adecuado lavado de manos, pues definitivamente va a existir el riesgo de transmisión
de cualquier tipo de virus, no solamente de este. Eso es lo principal que ustedes deben tener en cuenta para las medidas de prevención y promoción. Bien, si hablamos de la evolución, como toda infección, si les voy a hablar un poco de la fisiopatología va a ser muy extenso, pero en resumen, cuando estos casos de gripe aviar se presentan en aves, entonces no quiere decir que de ave a humano va a pasar, no es así, simplemente no es que pasa de un momento a otro. Para que haya una transmisión, pues tiene que haber una gran carga viral hacia el humano, porque este definitivamente tocó sus mucosas por mucho tiempo y no tuvo ni siquiera la higiene después de tocarlas, ¿no? Entonces tendría que ser una gran carga viral para que esta persona presente los síntomas. Aquellas personas que se enferman dentro de los 10 días posteriores a su exposición a aves infectadas deben aislarse en casa lejos de los miembros de su familia por prevención, porque a veces dentro de los miembros de la familia podría haber, como le dije en su momento, personas con enfermedades preexistentes, comorbilidades. Por ejemplo, personas con diabetes, que bien sabemos son aquellas personas que tienen un sistema inmunológico debilitado, aquellas personas que de repente también tienen una enfermedad como fibrosis pulmonar, etcétera, asma, bueno, tantas enfermedades respiratorias. Lo que pasa es que no es que este virus va a afectar al pulmón, lo que sucede es que cuando esta persona ha sido expuesta y ya tiene los síntomas respiratorios, al tener contacto con otras, pues puede sus secreciones de alguna manera tocarse la nariz. Yo familiar hacia mi padre, hacia mi adulto mayor y este puede presentar los síntomas y como ya tiene enfermedades anteriores, pues su estado de salud podría complicarse, ¿no? Porque es muy susceptible a contraer cualquier virus. Inclusive, sabemos muy bien que si hablamos, para más o menos hagan ustedes una comparación, cuando hace años, cuando todavía, bueno, cuando aparecía la influenza, o la gripe estacional conocida así en humanos, que es muy diferente a esto, pero lo pongo en comparación porque cuando aún no había vacunas, pues las personas que tenían alguna de estas enfermedades preexistentes se complicaban demasiado, inclusive hasta llegaban a ser hospitalizadas. Cuando ya apareció esta vacuna de la influenza contra la gripe estacional, en humanos, entonces todos los años se le vacunaba un refuerzo y hasta la actualidad todo el personal de salud, ustedes lo deben saber, y aquellos adultos mayores, niños, en realidad esta vacuna se ha ampliado para todo el grupo de la población. ¿Por qué se les coloca? Porque es un virus y como todos los virus, estos van mutando. Quiere decir que este año se puede decir que tiene una presencia, este virus, diferente al próximo año, es que muta este virus. Entonces, al mutar en los farmacéuticos, las grandes empresas farmacéuticas son las que se encargan de ver, por ejemplo, la CDS, de acuerdo a la presencia que se da en algunos continentes, hace el seguimiento de los casos, control, y luego de eso hace una serie de investigaciones y con eso puede decir cómo ayudar a las personas. Les pongo en comparación la influenza porque así como existe una vacuna para la influenza humana, en estos casos no hay una vacuna específica para la gripe aviar en animales, en este caso para aves, y mucho menos para humanos, no existe. Eso también es algo falso, se puede decir. ¿Por qué? O el fake news, como se conoce, una noticia falsa. ¿Por qué? Porque justamente si le dicen, no, hay una vacuna para prevenir esto en mis aves o para que yo pueda prevenir eso en humanos, definitivamente no. Simplemente evitar la exposición y si ya presentamos los síntomas que hace un momento hemos visto en aquellas personas, pues debe aislarse y estar lo más lejos posible de aquellos miembros de su familia. No debe ir a su trabajo o a la escuela hasta que se demuestre que no tiene la infección por el virus de la gripe aviar. La única forma de saberlo, pues, es que pase por una evaluación médica. Este médico le va a hacer una serie de exámenes o al menos con la sintomatología podría de alguna manera sospecharse que se trata de esto.
y también teniendo en cuenta que se haya recuperado de la enfermedad. Entonces, dentro de los 10 días posteriores a la exposición, también se considera como ya un caso de sospecha, porque ha tenido contacto directo con estas aves infectadas. Cuando hablamos de aves infectadas, es que ya se demostró por supervisión o monitoreo del SENASA de que estas aves tenían la enfermedad porque parecieron muertas o enfermas, ¿no? En otros casos, pues definitivamente puede verse a otro tipo de infección. El Departamento de Salud Pública local, SENASA, debe notificar y puede ayudar a monitorear y asesorar cuando el aislamiento ya no sea necesario. Los contactos cercanos, familias, entre otros, de personas que han estado expuestas a los virus de la gripe aviar, deben controlar su salud e informar al médico cualquier síntoma nuevo, especialmente síntomas respiratorios, dentro de los 10 días posteriores a la exposición. Por eso le decía, se puede decir que ese es el tiempo de evolución donde el paciente puede, ya debería notificar o pasar por una evaluación médica para tener, para que la sospecha pueda confirmarse o simplemente puede deberse a otro tipo de infección respiratoria. Básicamente, la persona tiene que ser sincera, por eso es importante que cuando ustedes atiendan a un paciente, hacer una adecuada anamnesis, hacer una adecuada, que nos explique con quién, cómo ha tenido contacto, si es que lo ha tenido en algún momento con estas aves infectadas. Posteriores durante esa exposición, dentro de los 10 días posteriores. El pronóstico. Existen diferentes cepas de gripe aviar, como les decía a un inicio. Por eso que ahí donde se hace un pronóstico adecuado. Este tipo de exámenes pues no lo hacen cualquier persona, lo hacen en un laboratorio, SENASA se encarga de hacer diferentes pruebas en este tipo de aves. Entonces existen diferentes cepas de la gripe aviar, 16 subtipos H. Entonces en el mundo y en el Perú, ya si hablamos del Perú, desde el 2006 ya tenemos la gripe aviar H, la tenemos. Existen 16 subtipos y 9 subtipos N. Entonces hay una serie. Por eso es que cuando hablamos de la H5, esta es la que causa mayor contagiosidad. Es muy patógeno. Quiere decir que este virus ocasiona que se den brotes, porque puede aumentar a gran magnitud, como sucedió en diferentes departamentos de nuestro país. Pero, como dice acá, solo son etiquetados como H5, H7 y H10 las que causan muertes en humanos, pero acompañados de la N1. Si hablamos que si tenemos las medidas de prevención y hacemos un control, es decir, a través del lavado de manos y los cuidados necesarios, no vamos a permitir que en nuestro país pues siga mutando este virus, como en otros casos, como en Estados Unidos, en Colombia, en otros países, donde sí ha habido casos de la H5N1, que sí se ha reportado en estos casos algún riesgo de letalidad en humanos. ¿Ya? Pero es diferente al caso de la H5N8, que si bien la H5 es muy contagiosa, pero la N8 se ha denominado hasta ahora como un subtipo que no ocasiona letalidad. Letalidad quiere decir que no ocasiona muerte en humanos, pero sí ocasiona muerte en justamente, como su nombre lo dice, en aves, ¿no? Gripe aviar en aves, en pelícanos principalmente, o en aquellas aves de aquellas empresas o negocios que se dedican a crianza de aves vivas, donde no tienen los protocolos, las medidas de bioseguridad y los estándares de cuidados, porque estas aves tienen que tener una serie de supervisiones. Entonces, de lo contrario, pues ahí es donde se crean los brotes. Entonces, por ese lado debemos estar más tranquilos, pero no bajar la guardia. Todo virus, como les hice la comparación con la influenza en humanos, que es la gripe que nos da todos los años, que cualquiera nos puede dar, pero gracias a la vacuna, pues nos da muy leve. Entonces, ya que no hay una vacuna para eso, lo que tenemos que hacer es principalmente capacitar a la población de, si estamos en temporada de verano y por aquí en nuestra
fauna está rondando este virus, porque estamos pues en temporadas cálidas en nuestro país, tenemos que, y estas aves han migrado a nuestra zona, pues tenemos que tener mucho cuidado con el lavado de manos, cuidado y brindar capacitaciones desde donde ustedes puedan tener la opción de tener los cuidados al cuidado de aves y precaución si en algún momento encuentran alguna de estas aves silvestres en las zonas aledañas a su domicilio. Eso es principal, porque de repente alguno de ustedes trabaja en zonas cerca de las playas, entonces más aún ahí ustedes con estas PPT, ustedes pueden en resumen capacitar a su población, hacer una sesión educativa dentro de sus instituciones de cuáles son las ideas falsas, cuáles son las verdaderas, qué deben decir a la población acerca de cuáles sí causan muerte, pero que la medida de prevención para no continuar con este círculo y que continúe mutando el virus es el lavado de manos, y si has tenido contacto directo, pues acercarte a una evaluación médica, y si has encontrado un animal muerto silvestre cerca a tu domicilio, cerca al mar, pues definitivamente comunicarse con SENASA. Esas son en resumen, las medidas más importantes que debemos orientar a nuestra población. Recuerden bien esta PPT. Solamente estas son las que han causado muertes en humanos, pero acompañada de la N1, que generalmente es la que se considera de mayor porcentaje en un 60% de letalidad, según la CDC, el centro que hemos dicho hace un momento, que se encarga del seguimiento, que está en Estados Unidos, seguimiento de estos casos en animales, pues justamente ellos son los que han reportado esos casos de letalidad de algún tipo de este tipo de serotipo, de este tipo de la H5N1, que difiere al caso que estamos viendo ahora, ¿no? Que es la H5N8, para que ustedes hagan la comparación y definitivamente puedan ustedes orientar a la población y no causar esas alarmas. Porque he visto algunas, mientras buscaba información de diversos artículos, también videos, he visto que ha habido algunos reportes, si ustedes pueden entrar a las páginas de internet, he visto que inclusive hay personal médico que de alguna manera alarma a la población diciendo que la H5N8 lo presenta así, ¿no? Que puede causar letalidad, pero dentro del contexto, mientras hablaba, habla justamente de la H5N1, que no se ha presentado todavía, al menos en estos meses, en nuestra zona, y mucho menos en humanos, ¿no? Solamente se ha presentado en aves, y esta pues no ocasiona muerte en humanos. La CDC menciona los siguientes medicamentos para el tratamiento, que son el oseltamivir oral, que también la marca comercial es el Tamiflu, el Zanamivir, que es inhalado, marca comercial Relenza, y el Permavir intravenoso, que la marca comercial es Rapivam, para el tratamiento de enfermedades humanas asociadas con la gripe aviar. Tengamos en cuenta que ese es un tratamiento que generalmente se indica a humanos que han tenido contacto directo con aves enfermas o muertas, contacto directo con secreciones, ¿no? Porque aquellas personas que tienen alguna de las sintomatologías leves, simplemente a veces se trata con sintomáticos, ¿no? De repente paracetamol, entre otros medicamentos simples, y aislamiento y cuidados en casa, ¿no? Líquidos, tibios, etc. Pero generalmente esta medicación es para aquellas personas que ya tienen, pues, han tenido un contacto directo y tienen, aparte de la sintomatología, de repente alguna de las complicaciones respiratorias. Entonces, podrían indicarse esto según la CDC, pero tengamos en cuenta que esto no tiene mucha acogida, se puede decir, no tiende a ser eficaz en aquellos casos de la H5N1 en humanos, que es la que le decía que es muy letal. Entonces, en esos casos, este tratamiento a veces no es tan eficaz. En cambio, para casos que se han presentado en algunos países, como en Estados Unidos, de la H5N8, que es un subtipo, como dice acá la N8, la que no causa muerte en humanos,
pues sí, este tratamiento ha sido de gran apoyo para aquellas personas, para prevenir complicaciones y les ha ayudado muchísimo. Entonces, esta es una investigación que aún pues está, se puede decir, hay un monitoreo continuo, porque como les mencioné, es un virus y los virus mutan. Entonces, este virus va a ir cambiando año a año. El próximo año también va a haber casos de gripe aviar en nuestro país, porque de igual manera las aves silvestres van a llegar a nuestro continente. Pero ya sabemos ahora cómo podemos prevenir teniendo las medidas de prevención y los cuidados, porque aparentemente por la contaminación, algo que se ve de una manera un poquito como que nos alertó, es ver aves muertas por muchas zonas, ¿no? Entonces, definitivamente eso asusta a la población, pero si no tienes contacto directo, no tienes por qué alertarte, ¿no? No es que simplemente esté en el ambiente y tú lo vas a aspirar, así estés a una distancia, no sucede nada, ¿no? Definitivamente ahí no hay contacto directo y no puede contagiarse el humano. Algo que también quiero recalcar aquí en el tratamiento es que cuando una persona ha tenido exposición a una ave enferma o muerta, como ha sucedido en los reportes periodísticos aquí en el Perú, muchas veces la persona no sabe que tiene que comunicar esto a SENASA, que es lo principal, ¿no? Porque estas aves generalmente, bueno, son sacrificadas, ¿no? Si se diagnostica realmente en ellas que han sido, porque esto son muy contagiosas, ¿no? Es muy contagioso este virus y más aún en aves silvestres, pues esto va a ocasionar un brote en las diferentes zonas de nuestro país. Entonces, igual manera, esto debemos tenerlo muy en claro. Siempre reportar, notificar a SENASA para que ellos tomen las medidas adecuadas. Esta es la alerta epidemiológica que les dije hace un momento. Ahora lo vamos a ver en detalle, lo voy a ampliar para que ustedes puedan ver de qué trató, pero aquí hay un pequeño algo que quisiera leerles antes de... el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el Ministerio de Salud, así como nosotros contamos con diferentes eh, estrategias. También existen centros que se encargan de la supervisión, así como existe un centro de inmunizaciones que se encarga de ver de la cadena de frío, etcétera, de todo el seguimiento y monitoreo desde que llega una vacuna hasta, desde que llega de otro país hasta un centro de salud. De igual manera, existe un Centro Nacional de Epidemiología que hace que epidemiología, pues, se encarga de hacer seguimiento de aquellos brotes, endemias, lo que les decía hace un momento, o epidemias. En nuestro caso, lo que se ha presentado, el de la gripe aviar H5N8, son brotes, porque se han presentado en algunos lugares aislados en nuestro país. No es que se ha presentado en todo nuestro país. Bien, en esta alerta epidemiológica nos dice de la episodia, o lo ponen ahí como episodia, de influenza aviar tipo A. Recordemos eso, es una influenza aviar o también conocida comúnmente como la gripe aviar, pero es de tipo A, subtipo H5 en aves silvestres en el litoral de nuestro país. Este es un reporte actualizado del 2022, específicamente de noviembre de este año. El objetivo de esta alerta epidemiológica es alertar al personal de los establecimientos de salud a nivel nacional ante la notificación de episodios. Por eso le decía, entonces ya un profesional de la salud, algún poblador ya hizo la notificación, específicamente lo hace una persona, el profesional, y este es el que puede notificar, porque hay un documento, hay un formato donde se hace una notificación. Todo centro de salud, eso ustedes deben saberlo, toda institución de salud a nivel nacional cuenta con un profesional que debe ser responsable de epidemiología y prevención y control de enfermedades. Todo establecimiento. Y ustedes deben saber quién está a cargo de eso, porque estamos en un país que no está totalmente desarrollado. Si ya en Estados Unidos se presentan estos casos, mucho más aquí, ¿por qué no podrían presentarse casos o brotes de una gripe aviar H5? Entonces, que también es muy contagiosa para aves. Entonces, al notificarse esto al responsable de epidemiología de nuestro centro o al responsable de prevención y control de enfermedades,
pues este episodio de influenza aviar en el litoral del país con la finalidad de fortalecer que la vigilancia epidemiológica e intensificar las medidas de prevención y control. Entonces, luego de la notificación, ese profesional va a notificar esto a SENASA, lógicamente, que son los encargados de hacer el control y monitoreo de estos animales, de estas aves, con la finalidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, para hacer como una barrera, ¿no? Para evitar que sigan apareciendo más brotes y como es un virus que puede mutar, pues no queremos también que este sea transmitido a los humanos. Y así poder, sobre todo, pues que se cumplan esas medidas de prevención y control. ¿Cuáles son los antecedentes a tener en cuenta para hacer esta alerta epidemiológica? La Organización Panamericana de la Salud durante el año 2022 notificó la circulación de influenza aviar altamente patógena, lo que hace un momento les decía, la H5, en aves de traspatio en Colombia, aves comerciales de México y también en Estados Unidos. En el mes de abril, Estados Unidos reporta el primer caso en humano, de la influenza A, H5N1, en una persona que participó del sacrificio de aves de corral. Algo para, ahora que tocamos ese tema, estuve investigando acerca de esta persona que presentó la influenza A, H5N1, que sí se puede considerar de cierto grado de letalidad o muerte para humano. Felizmente esta persona al parecer no tenía comorbilidades, era una persona joven porque trabajaba en una empresa. Entonces una empresa que se dedicaba al sacrificio de aves de corral. Entonces, esta persona presentó negatividad, quiere decir que se mostró asintomática, no tenía síntomas, pero de todas maneras se le hizo el seguimiento a este paciente y felizmente pasó el tiempo de 10 días, como lo vimos en un momento, que donde posterior a la exposición podría mantenerse los síntomas y algunas complicaciones y simplemente pasó la infección. O sea, no continuó esta transmisión hacia otros humanos, solo se controló en aquella persona, ese caso, que presentó de manera aislada en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque la CDC, la que en su momento hemos visto, es ese centro que se encarga de supervisar, que está en Estados Unidos, al encontrar este primer caso, pues tomó las medidas de control, puso todas sus profesionales o el personal que necesita, que es parecido, pero en pequeño, de alguna manera decirlo, la SENASA, ¿no? La SENASA tiene también una función parecida, pero la SENASA propiamente va dirigido hacia, pues, hacia las aves, ¿no? Hacia la especie de aves. En cambio, pues nosotros como profesionales nos dirigimos hacia el humano a ver cuáles son sus síntomas, cuáles son los episodios que se presentan en humanos. Entonces, este caso fue aislado y se radicó ahí porque tomaron las medidas de control. Igual sucedería en el Perú. Si sucediera casos en nuestro país, aún no se han notificado, pero pueden suceder casos de notificación con aquellos síntomas, lo cual poco a poco se va a ir descubriendo durante estos meses, que ya viene mayor temporada de calor o de verano en nuestro país, pero no es para alertarnos. Como dice, bueno, aunque la palabra dice alerta epidemiológica, pero es que lo notifican de esta forma o lo presentan como una alerta epidemiológica para que todas las instituciones, como dice acá, establecimientos del MINSA, salud, Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, el sector privado, clínicas, etcétera, eh, siendo responsables de la salud, pues implementen y la difundan esta alerta epidemiológica. Porque de lo contrario, pues si lo toman por alto y no toman las medidas de prevención que hemos visto hace un momento, podría propagarse, ¿no? Podríamos hacer que un virus que se presenta solo en animales podría ir mutando y no queremos que eso se presente en nuestro país. Por eso es muy importante las alertas epidemiológicas y que todo establecimiento de salud las conozca y las difunda entre sus profesionales. No sé si de repente alguno de ustedes la conocía, esta alerta epidemiológica, tiene conocimiento de quién es su responsable del área de epidemiología dentro de las instituciones de salud,
porque es importante que ustedes trabajen de la mano con este profesional. De lo contrario, pues el trabajo no sería multisectorial, multidisciplinario. Vamos a ver un poquito más de esta alerta epidemiológica. Voy a hacer clic acá para verlo completa, así que solamente lee algunas partecitas para que ustedes puedan verla. Esta es la alerta epidemiológica que se emitió hace poco, en estos meses. Hace poquito fue emitida por el Ministerio de Salud, específicamente en torno a la salud pública. Ya esto ya lo hemos visto. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, días previos había reportado la mortalidad de estas aves marinas en la playa, y el Servicio Nacional de Área Natural Protegidas, CERNAP, es bueno que ustedes también lo conozcan, cuáles son esas siglas, informó sobre la muerte de más pelícanos en la isla Lobos de tierra ubicada a 200 kilómetros de la playa Los Cangrejos, a 19 kilómetros de distancia de la costa que está en Piura, entre Piura y Lambayeque, en la jurisdicción de la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Si ustedes se dan cuenta, estos brotes principalmente se presentaron en aquellas zonas protegidas, aquellas reservas donde justamente pues no hay mucho contacto con humanos, salvo el caso de aquellos, porque toda reserva pues tiene personal responsable de hacer la limpieza, etcétera. Entonces hay personas que trabajan en estas zonas protegidas. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque hablamos de aves silvestres, entonces ya en ellos existe el mayor riesgo de contagiarse en estas aves. Y por qué no transmitirlos también hacia los que están dentro de estas reservas trabajando. Puede también producirse esa transmisión si no tiene las medidas de protección ante un contacto directo. El 22 de noviembre, SENASA emite el comunicado número 2, donde informa que el 20 de noviembre de este año se han intensificado 2 nuevos casos de influenza aviar tipo A. Ya son 2 casos. Recordemos que la influenza aviar tipo A, o también conocida como la gripe aviar, subtipo H5, en aves silvestres, pelícanos, que se encontraban en Pimentel y San José, en la región Lambayeque. Ya posteriormente, miren, aquí también en otra zona de nuestro país, primero fue entre Piura y Lambayeque, en una reserva, y luego fue ya entre esta región de Lambayeque. Asimismo, se ha confirmado otro caso de la misma especie en la playa Puerto Viejo, la región de Lima. ¿Cómo ha ido avanzando estos casos, no? Estos brotes ya se han presentado primero en una zona, luego en otra, y ya posteriormente pasó ya a nuestra región Lima. La especie aviar se viene siendo más afectada en el pelícano, porque se considera que esta pues viaja, ¿no? Como hemos visto de un continente a otro, y como es una ave silvestre, pues su genotipo, o sea, sus genes hacen que pueda presentar este tipo de virus. Lo que nos habrían sido contagiados por aves silvestres migratorias, que van del norte a sur. No se tiene reportes de enfermedad en aves de traspatio o granjas comerciales. O sea, aún no existen esos reportes, pero lo que hemos visto hace un momento es la prevención. No queremos que, como ya está en nuestra región Lima, no queremos que esto suceda en nuestras aves de traspatio o granjas comerciales. Esto se ha presentado en Colombia, Estados Unidos, pero si allá se presentó, ¿por qué no podría en nuestro país? También, pero siempre y cuando no se den las medidas de protección. El 23 de noviembre, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego declaró alerta sanitaria en todo el territorio nacional ante la presencia de influenza aviar altamente patógena. Lo que les decía, ¿no? La H5 se caracteriza por eso, subtipificada como influenza H5N1 en el pelícano. Mire, ya el 23 de noviembre, hace poquito, es por este motivo, cuando ya se presenta en esta fecha la influenza aviar o la influencia tipo A, que es tipificada como influenza A H5N1 en pelícano, es cuando ya se da la alerta. Es prácticamente ahí donde ya se define esta alerta, porque esta es considerada de una gran contagiosidad, ¿no? Es altamente patógena. Entonces ya no solamente se va a presentar en algunas zonas aisladas, podría ampliarse en otros
departamentos. Por eso es que se da esta alerta. El mismo 23 de noviembre, la última isla que se ha reportado aves muertas es en Punta San Juan, en Ica. Entonces, ya como les veo, ¿no? Como les muestro aquí, ya en otras zonas se ha ido presentando más brotes. En el Perú, hasta la semana epidemiológica, SE significa semana epidemiológica 47 del 2022, se han notificado 5.811 episodios de enfermedad tipo influenza y 2.982 episodios de infecciones respiratorias agudas graves, de los cuales 23.07 corresponden a casos de influenza tipo A y B. De estos, 2008 son de virus influenza A, H3N2, y 3 de influenza A, H1N1, que es la que comúnmente nos puede dar a la población. Y 274 del virus influenza A sin subtipificar. Entonces, existen diversos episodios de influenza, ¿no? En humanos, pero también en aves. Las aves generalmente son las que transmiten este tipo de influencias y desde ahí prácticamente es donde ha provenido el caso de la gripe conocida como la gripe influenza anteriormente, ¿no? La cual ya está controlada. Entonces, por la vacunación. Pero tengamos en cuenta que en nuestro país siempre ha existido, desde el 2006, una serie de gripes o influencias de diferentes subtipos. Entonces no es algo novedoso, siempre ha existido. A partir de la semana epidemiológica 32, ya hace muy poco, se registró la circulación del virus de la influenza B, reportándose así hasta la semana 47, 19 casos y además 3 casos de influenza B sin subtipificar, es decir, que aún no se le ha puesto un subtipo, aún todavía no ha sido denominada. Ante el potencial riesgo de transmisión, ¿ya? Como queremos que eso que quede claro, ¿no? Ante un potencial riesgo de transmisión de influenza aviar a personas que tengan contacto directo con aves silvestres infectadas, vivas o muertas en el litoral del país, principalmente aquellas que tengan que tener alguna actividad dentro de este litoral por trabajo, este Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el CDC, que también existe dentro del Ministerio de Salud, emite la presente alerta epidemiológica. Así como tenemos un CDC a nivel de Estados Unidos, se existe, porque bueno, nosotros no tenemos, ya también existe un CDC en el Ministerio de Salud, porque también, como hemos visto hace un momento, se encarga pues de hacer este seguimiento y monitoreo. Como su palabra, como sus iniciales lo dicen, es aquel Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Bien, entonces, ante el riesgo, eso que quede muy claro, ante ese posible riesgo, no estamos hablando que se esté dando, de influenza aviar a personas que tengan contacto directo con estas aves silvestres infectadas, vivas o muertas, es que el Ministerio de Salud emite esta alerta epidemiológica, siendo las recomendaciones. Se debe intensificar la vigilancia. Se debe intensificar la vigilancia de infecciones respiratorias agudas, infección respiratoria aguda, para la identificación de incrementos inusuales en todos los establecimientos de salud del país. En nuestros establecimientos del Ministerio de Salud, de repente alguno de ustedes lo sepa, o de repente, no sé si en sus clínicas, nosotros contamos con un registro donde hacemos el seguimiento de infecciones respiratorias agudas. Aguda quiere decir que se presenta en un episodio de su vida, ¿no? Crónico es algo como, por ejemplo, un asma, tenemos una persona con de repente, con un problema pulmonar, ¿no? Una fibrosis pulmonar, eso ya es una enfermedad pulmonar crónica. Pero si hablamos de una infección respiratoria aguda, puede ser estamos hablando de la misma influenza o la gripe estacional, estamos hablando de una bronquitis aguda, etc. Entonces, ese tipo de infecciones respiratorias agudas, por ejemplo, que son justamente que tienen algunos episodios en algunos pacientes, niños, adultos mayores, generalmente se le hace seguimiento a los niños
menores de 5 años. Entonces, hay un registro en el MINSA donde se hace ese seguimiento. Por eso es que al tomar en cuenta esta alerta para la identificación de incrementos inusuales en todos los establecimientos de nuestro país. Ahora no solamente se va a hacer el seguimiento a los niños, como siempre, todos los años se ha hecho, también ya hacia toda la población, porque estamos ante los brotes de esta gripe aviar. Entonces ya los establecimientos de salud tienen que tener en cuenta esta alerta para tomar las medidas preventivas y justamente identificar si ha habido un incremento inusual. Justamente el personal de epidemiología va a hacer una comparación, ¿no? En el primer semestre, o en este caso ya estamos en diciembre, en el segundo semestre del año 2021, ¿cuántos casos de infección respiratoria hubo? Hubieron, suponiendo, en el establecimiento de salud, de repente fue el segundo caso de incidencia, ¿no? De morbilidad, suponiendo, segundo caso de morbilidad y tuvo, hablamos de un centro pequeño, de un puesto de salud de repente, que no es muy grande la población, tengamos de repente 200 o 200 casos, y en el año 2002 se duplicó, no sé. Entonces, si vemos que ha habido un cambio notable, un incremento inusual, algo diferente, algo raro, entonces este establecimiento tiene que notificar para tomar las medidas de control, tiene que comunicar al Ministerio de Salud, notificar. Los establecimientos de salud deben vigilar los casos de infección respiratoria aguda, grave, inusitada, principalmente en personas expuestas a aves domésticas, silvestres o en cautiverio. Entonces, de repente a nuestro establecimiento acude una persona que tiene que trabajar en aquellas empresas donde se dedican a la crianza de aves vivas, o también tiene contacto con aves de corral de forma casera, o también trabaja en zonas de reserva, ¿no? Donde están aves en cautiverio. Entonces, si esta persona acude con alguno de estos síntomas que hemos visto en la ponencia, entonces tiene que pasar por una evaluación médica, tiene que ser notificado este paciente para ver y verificar si se trata de un caso sospechoso o no, y eso tiene que pasar por una evaluación del Ministerio de Salud por laboratorio, ¿no? Como de otros animales a los cuales debe tomar una muestra en forma inmediata, ¿no? Se le toma una muestra. Entonces, se deben fortalecer los sistemas de vigilancia centinela de la enfermedad tipo influenza y de la infección respiratoria aguda grave, así se le conoce, para monitorear los cambios de comportamiento epidemiológico. Es la única forma, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una vigilancia de estos casos de la enfermedad de la influenza, así como las infecciones respiratorias agudas, vamos a poder realmente ver cuáles han sido esos cambios en la epidemiología, ¿no? Cuántos casos de morbilidad ha habido del año anterior al año actual y la circulación viral a fin de evaluar los patrones de transmisión. Por ahora, lo que está haciendo el MINSA es simplemente ya notificó casos en animales y ahora está muy atento, ¿no? Muy atento si se presentaran casos en humanos y cuáles, de acuerdo a la sospecha y a los exámenes de laboratorio, pues definir, ¿no? Si hay algún patrón de transmisión de animal, de ave animal que por ahora pues no existe otro reporte, otra notificación donde nos digan que ya existe, ¿no? Un tipo de riesgo a contagiosidad de ave humano, no. Entonces, lo que sabemos hasta ahora que solamente existe ese riesgo a exposición, ese riesgo, perdón, de que la persona presente la enfermedad, que sea transmitida el virus cuando esté expuesto a una gran carga viral. Eso es lo que hasta ahora sí se sabe con certeza. Y que no haya tenido las medidas de protección siempre y cuando haya estado expuesto de forma directa a secreciones, heces o contacto con aves muertas o enfermas, generalmente si son aves silvestres o de alguna empresa que de repente no tiene las medidas de precaución o vigilancia. Entonces, se debe establecer las coordinaciones estrechas y permanentes con los sectores involucrados en la alerta y respuesta ante eventos zoonóticos. Estos eventos zoonóticos son supervisados y evaluados también dentro de las instituciones de salud. También se evalúan ahí para la implementación de las medidas inmediatas. Así como hay un área de epidemiología
que ve la evolución de un virus, que ve la presencia de infecciones respiratorias, como es el caso en humanos. El epidemiólogo ve eso, la presencia de casos en humanos de cualquier tipo de virus, no solamente de este, cualquier tipo de virus, así como fue el caso también de la COVID, también el epidemiológico hacía este seguimiento. Dentro de nuestras instituciones de salud también hay un área de zoonosis. Por ejemplo, un ejemplo claro es cuando tenemos a un paciente que ha sido mordido por un animal, ¿no? De repente un perro que, así, que existe el riesgo, es un perro desconocido, no se sabe si tiene o no vacunas, entonces, y ha sido mordido esta persona en una zona de alto riesgo, como son cabeza, cuello, pulpejo de dedos, por poner un ejemplo. Entonces, este se reporta al encargado de zoonosis de nuestra institución. De igual manera, sucede con estos casos. También tienen que ser notificados si un paciente viene y dice, bueno, hay muchos establecimientos que están cerca a los litorales, entonces he visto un animal muerto, está tirado esta ave, ¿no? Entonces tiene que informarse al encargado de zoonosis de este centro de salud, de esta institución de salud, para que éste se comunique al MINSA y propiamente SENASA, en coordinación con él, va a hacer el monitoreo de supervisión, ¿no? A esas zonas para saber si se trata de un brote en esa zona de nuestro país. Esas son las funciones, por eso es que se habla que es multisectorial. Entonces, si vemos un brote de estos casos de la gripe aviar H5N8, que no se cataloga como letal o mortal, pero sí tenemos que estar atentos, porque de lo contrario el virus puede ir mutando. Entonces, las medidas de prevención son las principales y el trabajo multisectorial. Ante la detección de casos sospechosos o confirmados, ya sabemos que es por laboratorio, de influenza se debe realizar la investigación epidemiológica dentro de las 48 horas de notificado del evento. O sea, se notifica el establecimiento de salud a través de un formato, notifica esto dentro de las 48 horas de haber detectado el caso sospechoso o confirmado. De repente es un centro que no tiene laboratorio, en su laboratorio las pruebas necesarias, entonces simplemente lo va a notificar como un caso sospechoso. Posteriormente, ya cuando sea notificado, el personal del MINSA eh, va a poder acercarse a donde está esa ave, hacer la inspección, hacer los exámenes necesarios, ver si alguna persona tiene contacto directo, etc. Entonces, con la finalidad de caracterizar los casos, realizar el censo, seguimiento de contactos, obtención y envío de muestra de laboratorio e implementar las medidas de control inmediatas. Eso es lo principal, porque no solo va a quedar en una simple notificación dentro de las 48 horas. El personal, el encargado del área de zoonosis de nuestro establecimiento, junto al epidemiólogo, tienen que hacer el seguimiento de esos contactos. Si hay personas que han tenido contacto directo, con secreciones, con heces de estos animales, si han tocado estos animales muertos, para hacerle las pruebas de laboratorio. Y justamente ahí es donde se van a implementar las medidas de control inmediatas para evitar su propagación. Las regiones deben mapear las áreas de riesgo, considerando el alto flujo migratorio de las aves y socializarlo con las áreas competentes. Básicamente, esta alerta epidemiológica tienen que conocerla, tienen que difundirla, tienen que ustedes como profesionales hacerle llegar a los demás miembros de su centro o a la población si tienen alguna duda acerca de este tipo de alerta epidemiológica, sobre todo en aquellos centros que se encuentren cerca al litoral de nuestro país, principalmente. Se debe establecer una estrategia de comunicación de riesgo para informar a la población que no deben tocar las aves silvestres vivas o muertas del litoral del país. Recordemos que son aves silvestres y estas ya tienen sus propios virus, en realidad por su mismo genotipo, ¿no? Sus genes, entonces no debemos tocarlos. Así como evitar que animales carroñeros, perros o gatos consuman aves silvestres infectadas. A veces también, de repente, alguno de nosotros ha tenido contacto con esta ave porque son animales callejeros, pero que regresan a casa y luego algún familiar, algún
miembro del hogar ha tocado ese animal, perro, gato, entonces ya de alguna manera existe algún tipo, podría existir el riesgo de algún tipo de transmisión. Por eso es importante hacer el corte de la transmisión a través de las medidas de prevención. Las personas que trabajan en las islas o playas y que hayan estado expuestas a aves muertas y que además presenten síntomas respiratorios que hemos visto hace un momento, deben acudir inmediatamente a un establecimiento de salud. Principalmente ellos, ¿no? Aquellas personas que por trabajo tengan que estar, realizar actividades en islas, en reservas donde existen aves en cautiverio, o playas, o dentro del litoral, pues sí, definitivamente, ¿no? De repente los pescadores que tienen algún tipo de contacto con los pelícanos y quizás por curiosidad los han acariciado, tocado, entonces ahí también, si han tenido contacto directo y tienen síntomas, ¿por qué no? Deben acudir, ¿sí? A un centro de salud y adoptar las medidas preventivas de aislamiento por 14 días desde el inicio de los síntomas, lavado de manos, distanciamiento físico y el uso de mascarillas. La CDC, como hace un momento les mencioné, por eso también quería hacer la lectura de esta alerta, nos decía de 10 días, ¿cierto? Ese centro que radica en Estados Unidos. Pero aquí el MINSA, por prevención, ha tomado la decisión de que sean 14 días de aislamiento, o sea, más días desde el inicio de los síntomas. Desde que presenta los síntomas respiratorios, desde ahí contabiliza ese aislamiento por 14 días. Lavado de manos, distanciamiento físico y el uso de mascarillas. Se debe obtener inmediatamente la muestra del hisopado nasal. Esta es la prueba que debe realizar el personal del laboratorio. No todas las instituciones a nivel de todo nuestro país cuentan con este tipo de pruebas. Por eso les decía que si el establecimiento de salud, por su complejidad, no tiene de repente, no tiene esa resolución en cuanto al manejo de este tipo de pruebas, porque no es un establecimiento de alta complejidad, pues simplemente tiene que notificar al Ministerio de Salud para que éste pueda enviar de repente un personal o el paciente dirigirse a un laboratorio, cómo lo manejen para que puedan hacerle ese hisopado nasal o de repente el envío de una muestra de ese hisopado que generalmente lo hace el centro de salud, si tiene la pericia, le hace un hisopado, que es lo que se estaba haciendo para el COVID, y se envía esa muestra a los laboratorios de alta complejidad, y ellos son ese hisopado nasal y faringio, o nasofaringio u orofaringio, a los casos detectados de infección respiratoria aguda grave. Ahí se envía al laboratorio de alta complejidad y ellos son los que van a hacer pues la adecuada evaluación de esa muestra, así como también aquellos de la vigilancia centinela de infecciones respiratorias graves, incluidos aquellos que fallecen, ¿no? También. En el caso de aquellos, que es muy difícil, ¿no? Aquí no se ha presentado aún, pero tenemos que estar muy atentos. Se debe obtener inmediatamente la muestra, como menciona aquí, perdón, a pacientes pediátricos de UCI, unidad de cuidados intensivos, según su condición, obtener muestras de aspirado nasofaringio o aspirado endotraqueal o lavado broncoalveolar. O sea, eso ya se ha estandarizado como una alerta epidemiológica a aquellos pacientes pediátricos que están en UCI, que es muy difícil, bueno, tendría que, pues, se puede pues, decir que es como un estándar, pero aún no está establecido estos casos, pero para que el personal de la salud sepa cómo manejar si se presentaran, pues sí, tiene que tomar ese tipo de muestras para poder no solamente que quede como una sospecha, sino como un caso confirmado. Las muestras deben ser remitidas en cadena de frío. KN frío quiere decir que tienen que estar refrigerados, no congelados, sino refrigerados a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados dentro de las 24 horas, según lo establecido en la norma técnica de salud, la número 153. Es la norma técnica de salud de preparación, embalaje y documentación para el transporte seguro de sustancias infecciosas. ¿Por qué? Por eso le decía, ¿no? El centro donde llega este caso sospechoso va a notificar a través de un formato y si tiene justamente puede armar esa cadena de frío
es hacer el envío de esta muestra a esta temperatura, que no es difícil. Entonces, bajo esta norma, tiene que hacerse el embalaje y documentación necesaria para el transporte, el recojo de esta sustancia a esas instituciones del MINSA de alta complejidad. Los laboratorios de referencia regional son laboratorios de mayor complejidad, y los laboratorios de hospitales centinelas que realizan el diagnóstico de virus respiratorio deben enviar hay una cuota al Instituto Nacional de Salud para la prueba del PCR en tiempo real y cultivo. Mire lo que dice acá, ¿no? Entonces, aquellos laboratorios de referencia, ¿no? Que son los de mayor complejidad, pero también existen los laboratorios, es decir, que se le dice centinela porque son aquellos que hacen, como se puede decir, como la captación, ¿no? Hacen el primer diagnóstico, aquellos hospitales que sí pueden tomar la muestra, pero tienen que enviarlo hacia otras zonas de mayor complejidad. Entonces, tienen que enviar ahí también, aparte, una cuota, una porción de esa muestra al INS para la prueba del PCR en ese momento, en tiempo real. Pues eso es inmediato, ¿no? No debemos esperar más tiempo desde la notificación, solo tenemos ahí muy poco tiempo. O sea, nosotros sospechamos de algo, sospechamos por los síntomas, entonces dentro de las 48 horas, no más tiempo, tiene que hacerse la notificación. Luego de la notificación ya, y de forma inmediata comunicar pues al MINSA, enviar esta notificación de manera virtual o como lo maneje el encargado de epidemiología, el encargado de zoonosis de nuestro centro, y luego pues en tiempo real se va a enviar también al INS un PCR. Esta es la presente, esta es la alerta epidemiológica, que deben ser no solamente conocidas, sino que deben ser difundidas hacia todos los miembros que conforman el equipo multidisciplinario del Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, así como el sector privado, porque también debe ser el sector privado como clínicas tener conocimiento de esta alerta, porque en ellos también hay muchas personas que también viven en zonas de litorales y que pueden tener de repente contacto directo con estas aves y transmitirse. Entonces, todas las personas podemos ser susceptibles, pero recordemos siempre que la H5N8 hasta ahora no se ha considerado como letal, pero lo cual aún no sabemos qué evolución pueda tener en los meses siguientes, ¿no? Todavía la alerta epidemiológica está ahí, ya se han tomado medidas en pacientes en UCI, ya se han tomado medidas en aquellos que se sospecha qué tipo de muestra, que es el hisopado. Entonces, ya hay como hay un estándar para qué hacer, como los pasos a seguir por los profesionales cuando tengan una sospecha de una gripe aviar posiblemente transmitida en humanos, ¿no? Pero tenemos que seguir alertas, o sea, estar con las medidas de prevención muy claras, dar información adecuada a la población. No debemos tener información equivocada diciendo pues que ya esto es una epidemia o una endemia, definitivamente no, son brotes que se han presentado, casos aislados en algunos lugares, pero si no tenemos las medidas de promoción, de orientación y prevención, esto podría continuar haciéndose más brotes y por qué no el virus seguir mutando. Esta información, esta alerta epidemiológica, está en su página oficial del MINSA y ha sido emitida el día 24 de noviembre del 2022, o sea, hace poco. Ante esto, como ven acá, es de la misma página del Ministerio de Salud que se ha podido obtener. De repente algunos de ustedes ya la han visto, les ha llegado a través de la forma virtual, otros quizás recién la conocen y no sabían que existía un Centro Nacional de Epidemiología que se encargaba de ver estos casos, estas alertas, así como esta alerta epidemiológica, también cuando sucedió los primeros casos de COVID, entonces también se dio así un documento. Entonces, de igual manera, todas las infecciones que se den en nuestro país, sean de tipo bacteriano o como esta, que es la de tipo viral, tiene que hacerse un seguimiento. Ustedes, como recomendación, deben conocer todas las áreas, deben conocer el área de epidemiología, un poquito de prevención y control de enfermedades, porque como profesionales de la salud, los pacientes siempre nos consultan y no podemos estar
brindando información equivocada, diciendo, no, para esta enfermedad hay una vacuna, señora. No, es muy diferente la influenza o la gripe estacional a este tipo de influenza tipo A, que es la aviar H5N8. Para esta no tenemos una vacuna en humanos, simplemente ante una sospecha ya sabemos qué medidas tomar, notificación, comunicación directa con el epidemiólogo, con el área de zoonosis de nuestro establecimiento. Luego de ello, pues si existe laboratorio, el hisopado dentro de nuestro centro de jurisdicción de nuestro un hospital de referencia lo hará, o se enviará la muestra para que ellos puedan ser los que se encarguen de evaluar si la muestra se trata de simplemente una sospecha y de otro tipo de infección, o se trata de un caso confirmado en humanos. Entonces, solo va a depender de nosotros como profesionales y como equipo multidisciplinario de tomar las medidas de control, de prevención, y somos parte de un equipo multisectorial. El sector salud tiene que estar integrado, en este caso, el área, los profesionales de la salud de un establecimiento tienen que tener relación directa con aquellos como el SENASA, también con el área de epidemiología dentro de nuestro centro, el área de zoonosis, conocer. Ya, eso es importante como recomendación. Bueno, esto sería todo por la ponencia de hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me lo pueden hacer para nosotros poder, de repente tienen algún comentario también. Voy a regresar al área de... A ver, voy a regresar un momentito. A ver, aquí. Ay, aquí está. Ajá. Preguntas, alguna duda, algo que quieran consultarme. Les dejo mi teléfono y mi correo. Si necesitan de repente la PPT, se las puedo enviar por ahí también. Tómenle un screenshot y a través de eso nos podemos comunicar de ese tema o otros temas más. Perfecto, bien, pueden activar sus micrófonos y así poder realizar cualquier consulta o duda que puedan tener. Recuerden también que a todas las personas que se certifiquen se les van a estar brindando las diapositivas vistas el día de hoy, más la grabación de este curso. Bien. Mientras van activando los micrófonos, sí les voy a pedir que puedan activar también sus cámaras para poder tomarles la foto grupal de este curso, por favor. Gracias, Darwinson. ¿Quién más? Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy a este último curso que brinda la Escuela de Salud Almenara. Gracias, Ramos Rosales, Marisol. Muchas gracias por estar acompañándonos. A todos ustedes también por la espera. Gracias, Magíster Nuri. Bien, entonces vamos a tomar la foto grupal. Bien, perfecto. Bien, se están animando más a prender sus camaritas. Perfecto, gracias Rosario, María, Lourdes, Mía, Sonia. Y no puedo entrar. A ver, una foto más. Vilma. Tania. También desearles un venturoso año 2023, a seguir cuidándonos y a seguir capacitándose. Perfecto. Soy Lola Morán. Sí, Lola, te escuchamos.
la señorita Nuri Chupita que nos deje su correo y su teléfono para poder comunicarnos con ella. Perfecto, claro, le escucho un poquito entrecortado. Sí, ahora les voy a poner mis datos, les voy a compartir, no se preocupe, ahora les pongo. Ujú. Para cualquier Perfecto. duda. Bien, entonces, cualquier consulta o duda también pueden escribirme a través del link que les acabo nuevamente de compartir. Bien, señorita. Consultas, pueden activar sus micrófonos para poder realizar sus consultas sobre el curso del día de hoy. Yesenia, ¿has activado tu micrófono? ¿Cuál es tu consulta? Yesenia. Se desanimó Yesenia. ¿Alguna consulta que deseen hacer a la Magíster Nuri sobre el tema del día de hoy? Recuerden que los certificados tenemos dos modalidades, certificados digitales y también certificados en físico. En el certificado en físico ya está incluido también el costo del envío, así que se estaría enviando si se encuentran en Lima y si se encuentran en provincia a través de las agencias Shal, ¿sí? Pueden contactarse al link que les acabo nuevamente de compartir, cualquier consulta o duda que puedan tener sobre las certificaciones. Bien, entonces creo que ha quedado todo claro. ¿Alguna consulta? Darwin, Vilma, Elizabeth, Aida. Señorita, una consulta. La grabación nos pueden mandar a la WhatsApp. Sí, se comparte a través del WhatsApp o del correo electrónico de sus correos. Una vez realizado el pago del certificado. Ahí les comparto mis datos, está en el PPT. Ya, muy bien. Entonces, todo ha quedado claro, creo, Magíster. Por mi parte no tengo ninguna pregunta, todo claro. Eso nos indica Darwinson. Bien, Darwinson, muchas gracias. Gracias. ¿Todos piensan lo mismo que Darwinson? ¿Todo ha quedado claro? Más bien, disculpas por la tardanza, la verdad, hoy día ha sido un día terrible, pero felizmente se solucionó. Así es. Licenciada, buenas Sí, noches. Rolando, sí, coméntanos. dime. Se me escucha, ¿no? Prácticamente este tema, usted lo que mencionó es muy importante, ¿no? Ya que muchos de personas están consumiendo en estas fiestas, lo que pasó el año, que digo, Navidad y el Año Nuevo, ¿no? Mayormente están consumiendo. Pero este es para tomar una reflexión y dar como una promoción, ¿no? Como nosotros somos mayormente como personal de salud, ya pues darle a conocer a la sociedad. Claro, es muy importante lo que dices, Rolando. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que conocer de todo, un poquito de epidemiología, un poquito de zoonosis, un poquito de todo, porque somos profesionales de la salud, no solamente somos enfermeras, no solamente somos técnicos, y si algún paciente, algún personal, algún usuario nos hace la consulta, al menos debemos conocerlos algo general para poder dar la información adecuada. Si no, de lo contrario, podemos alertar a la población y pensar que esto ya es una endemia, una epidemia, cuando todavía está siendo controlado
y solamente se han presentado casos hasta ahora en aves. Entonces, pero seguir las medidas de prevención para que eso no sea transmitido a humanos. Y hemos visto la alerta epidemiológica. Toda esta información va a ser transmitida, como lo dice Fiorella, a través del PPT. Ustedes van a tener acceso a todo este resumen. Y ha sido un gusto formar parte de esta ponencia. Gracias a ustedes por su participación. Licenciada, yo aún estoy soy de Huánuco. Recién este segundo año de enfermería. Ah, qué bueno. Pero me llamó muy atención su clase y cómo su exposición, todo. Se me gusta más tener ese conocimiento, ¿no? ¿Y cómo haría yo en mi caso? No le entiendo bien el certificado. De la certificación. No, no te preocupes, ¿no, Fiorella? Tú le vas a explicar a cada uno, creo, de ellos cómo van a obtener su certificación. Así es, para las personas que desean certificarse, pueden contactarse con sus asesores. En caso de no saber quiénes son sus asesores, pueden escribirme a través del link que les he compartido para poder ayudarlos y brindarles las cuentas a donde tienen que realizar el pago para el certificado. Bien. Entonces, ¿alguna otra consulta con respecto al tema que hemos tratado con la Magíster Nuri? Todo ha quedado muy claro. Entonces, muchas gracias, Magíster, y muchas gracias a todos ustedes que tengan. Aurora, ¿has activado tu micrófono? ¿Alguna consulta? Sí, señorita, buenas noches. Una consulta. Es sobre el certificado. ¿En cuánto tiempo te lo envían a tu WhatsApp o a tu correo? El día viernes ya se están emitiendo todos los certificados, las personas que hayan pagado el día de hoy. Ok. Entonces tengo que hacer el pago el día mismo. Sí, el día de hoy para que esa es mi puedan pregunta. emitirse el día viernes a más tardar, puesto que ya estamos también en cierre de año y puedan certificarse a tiempo. Ok, señorita. Eso era mi pregunta y sobre el tema muy bonito, muy interesante, sobre de las enfermedades de la H1N1, no, H1 creo que era, ¿no? H5N8, gripe H5N8. Así es. Perfecto. Bien. Muy interesante el programa. Mirita, ¿cuánto está el certificado? Certificado digital está 40 soles y en físico 80 soles. $80 soles, señorita, el físico. Y así es. Yo pensaba que era el físico 40 soles. No, digital es 40. Ya, hasta el viernes hay que poder 80. pagar, ¿no? Así es. Bueno, recién me entero que físico es 80 soles, y, o sea, virtual es 40. Exactamente. Ya. Perfecto. Bien, no habiendo alguna otra consulta respecto al tema, recuerden también que me pueden escribir a través del link que les he compartido. Físico es 80. Físico 80, así es. Les vuelvo a compartir nuevamente el link para que me puedan realizar las consultas correspondientes a lo que es la certificación. Bien, ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias, que tengan un feliz año 2023, sigan capacitándose, hay que seguir cuidándonos también. Muchas gracias, Magíster Nuri, por acompañarnos también en nuestros cursos realizados todo este 2022. Gracias a todos, que pasen un feliz año. Buenas noches. Ya, Feliz año. Gracias, Fiorella. Gracias a todos.